Muy buenos días, bienvenidos a Matemática en tu Jato, un canal de apoyo para los concursos de matemática. El día de hoy vamos a resolver 3 problemas de la ONEM del año 2019 del nivel 1 de la fase 2. Muy bien, jovencitos, no sin antes recordarte que estos videos en serio me cuestan muchísimo trabajo, así es que si te gusta el video, si te gusta mi canal, dale like y suscríbete a mi canal. Muy bien, vamos a empezar con el problema número 3. Nos dice, luego de conocer los resultados de un examen, Arturo, Braulio, César, Dante y Esteban calcularon su nota promedio. Se sabe que Arturo obtuvo 2 puntos más que el promedio. Braulio obtuvo 3 puntos más que el promedio. César obtuvo 4 puntos menos que el promedio. Dante obtuvo 5 puntos menos que el promedio y Esteban obtuvo K puntos más que el promedio. Calcule el valor de K. Muy bien, jovencitos, como siempre, si van a intentarlo por ustedes mismos, denle pausa al video. De lo contrario, continuemos. Muy bien, jovencitos, vamos a empezar a plantear el problema. Si lo notas bien, acá el problema nos menciona el promedio. Entonces, como no conocemos el promedio, yo voy a decir que el promedio de las notas es X. Pero como nos dice que Arturo obtuvo 2 puntos más, es evidente que Arturo ha obtenido X más 2. Braulio 3 puntos más que el promedio. Entonces, si el promedio es X, Braulio obtuvo X más 3. César obtuvo 4 puntos menos que el promedio. Si el promedio es X, entonces César obtuvo X menos 4. Dante 5 puntos menos que el promedio. Entonces, si el promedio es X, Dante obtuvo X menos 5. Y finalmente Esteban dice que obtuvo K puntos más que el promedio. Si el promedio es X, entonces Esteban ha obtenido X más K. Pero ahora viene la cuestión. Profesor, nos hablan del promedio, pero ¿qué es el promedio? Eso es muy interesante recordar. Si nosotros ya tenemos las notas, entonces podríamos calcular el promedio. ¿Y cómo calculamos el promedio? No olvidemos que el promedio se calcula sumando todos los datos y en este caso dividiendo entre la cantidad de datos. Es decir, que como acá son 5 notas, sumo las 5 notas, acá están las 5 notas, y yo lo debería de dividir entre 5. Esto es el promedio, pero ya habíamos quedado que el promedio era X, o sea, esto es igual a X. Muy bien, ahora sí, simplemente hay que resolver. X más X más X más X más X sería 5X. Muy bien, acá tenemos más 2 más 3 más 5 menos 4 sería 1 menos 5 sería menos 4 más K sería menos 4 más K. Entonces acá tenemos menos 4 más el valor de K. Me tiene que dar, él está dividiendo, pasa a multiplicar 5 por X, 5X. Y estoy seguro que ya te diste cuenta que en este caso 5X pasa restando, 5X menos 5X se van a eliminar. Y el valor de K, él pasa con signo positivo y el valor de K es igual a 4. Entonces en el problema número 3 simplemente salía 4. Muy bien, jovencitos, sin más vamos a pasar al siguiente problema. El problema número 4 nos dice, en la gráfica se muestra el volumen V de agua que hay en una piscina en metros cúbicos. Acá está el volumen está en el eje Y. En función del tiempo t en minutos, acá está el tiempo t en el eje horizontal. Dice, cuando t es 50, tenía un volumen de 160 metros cúbicos. Cuando el tiempo es 50, el volumen era de 160 metros cúbicos. Y cuando el tiempo es 80, la piscina tenía 40 metros cúbicos. Cuando el tiempo es 80, la piscina tenía 40 metros cúbicos. La pregunta, determina el volumen de la piscina al inicio, es decir, cuando el tiempo es igual a 0. Muy bien, jovencitos, si van a intentarlo por ustedes mismos, denle pausa al video. De lo contrario, continuemos. Muy bien, jóvenes, para resolver este problema podemos usar 2 estrategias. Profesor, ¿cuáles son las 2 estrategias? Bueno, podríamos nosotros resolverlo por funciones lineales. Recordemos que una función lineal, esta es una recta, tiene la forma de una función lineal.
Tiene la forma f de x es igual a mx más b. Lo podríamos resolver de esa manera. Sin embargo, yo no voy a usar esa forma. Yo voy a resolver este problema por semejanza de triángulos. Profesor, ¿y cómo así? Miren, quiero que noten una pequeña cuestión. ¿Qué tal si este ángulo lo llamo alfa? Obviamente, como estos son ejes coordenados, entonces, como son líneas paralelas, acá te va a dar un ángulo de 90 grados. Entonces, él va a ser 90 menos alfa. Y como él es 90 grados, entonces él va a ser alfa. Y él vale nuevamente 90 grados, y él nuevamente vale 90 menos alfa. Aunque sea podríamos ponerle beta acá, y alfa más beta vale 90 grados, y como acá tenemos alfa y acá 90, entonces es evidente que acá también tiene que haber beta. Profesor, ¿y para qué has hecho eso? Ah, sencillo. Porque si tú lo notas bien, esperen a ver, lo voy a mejor demarcar para que lo puedas ver mejor. Voy a demarcarlo por acá porque si no, no lo vas a poder ver bien. Mira, si tú lo notas bien ahora, vamos a pintar los dos triángulos a tener en cuenta. Fíjate, si comparas este triángulo con este triángulo, los dos tienen los mismos ángulos. En este caso se llaman semejantes. Lo bueno de cuando sean semejantes es que la relación de sus lados es la misma. Profesor, ¿cómo así? Fíjate, ¿cuánto mide esta base? De 50 a 80, esto mide 30. ¿Cuánto mide esta altura? De 40 a 160, esto mide 120. Profesor, ¿y para qué has hecho eso? Nota que en este triángulo, la base es la tercera parte de la altura. Entonces acá también debe de ocurrir lo mismo. La base tiene que ser la tercera parte de la altura. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto mide la base? De 0 a 50, la base mide 50. Ah, pero acá la base es la cuarta parte de la altura. Entonces acá también la base es la cuarta parte de la altura. O sea, esta altura medirá 200. Entonces la pregunta es, si acá está desde 160, va hasta acá y tiene una distancia de 200, ¿qué número estará acá? Ah, profesor, acá estará el número 360. Entonces, eso quiere decir que cuando el tiempo era 0, entonces el volumen era 360 metros cúbicos. Muy bien, jovencitos, ahí se resolvió el problema número 4. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente problema del día de hoy, que viene a ser el problema número 7. Un problema bastante sencillo a propósito. No sin antes recordarte que seguramente le estás dando clic a cada rato para darle pause y para intentarlo por ti mismo. Y ya que le estás dando clic, también dale clic al botón de suscribirme, porque eso en serio me ayuda muchísimo para el esfuerzo que hacemos por llegar a ustedes. Muy bien, el problema número 7 nos dice: en la figura de la izquierda se muestra un papel en forma de rectángulo. Acá está el papel en forma de rectángulo, al que se le hizo una doblez a través de una diagonal. Ojo, le han hecho lo han doblado a través de la diagonal. Y quedó como la figura de la derecha, quedó como esta figura. Si el ángulo mostrado mide 32 grados, este ángulo mide 32 grados, calcula el valor de x. Muy bien, jovencitos, si van a intentarlo por ustedes mismos, denle pausa al video. De lo contrario, continuemos. Chicos, para este problema tenemos que recordarnos un poquito de congruencia de triángulos. Si te recuerdas congruencia de triángulos, el problema va a salir en un 2×3. Profesor, ¿y qué es la congruencia de triángulos? Te recuerdo que la congruencia de triángulos, dos triángulos se llaman congruentes cuando tienen la misma forma. Sus ángulos y sus lados miden lo mismo. Ahora, hay 3 criterios de congruencia, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el criterio ángulo-lado-ángulo. Fíjate, si es que tú tienes 2 triángulos y los 2 triángulos tienen 2 ángulos iguales, mira, ve, él tiene dos rayitas, una rayita, 2 rayitas, una rayita. O sea, tienen 2 ángulos iguales. Y el lado que está entre los 2 ángulos también es igual.
entonces estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. O sea, si por ejemplo él vale alfa, entonces acá también este ángulo también debería medir alfa. Supongamos que él mide serruchito, entonces este lado también debe medir serruchito. Ahora, cuando nosotros tenemos triángulos rectángulos, es obvio que ya tienen un ángulo en común. Entonces, ya tienen dos ángulos en común. Y es más, si tienen dos ángulos en común, ya tienen los tres ángulos en común. Basta que tengan un lado congruente, entonces esos dos triángulos ya serían congruentes. Es decir, si él es serruchito, entonces él también sería serruchito. Muy bien, profesor, ¿y para qué me explicas eso? Volvemos al problema. Mira, acá nos dice el problema que nosotros hemos trazado, hemos doblado esta hoja de papel desde la diagonal. No olvides que la diagonal viene a ser esta. Entonces, lo que hemos hecho simplemente hemos doblado esto hacia arriba. A ver, entonces, si hemos doblado eso hacia arriba, entonces esto es un punto de la diagonal. Entonces, si es que nosotros prolongáramos este lado, evidentemente tiene que llegar a este punto, porque si no te das cuenta, este punto, supongamos vamos a llamar punto A, y a este punto B, son los mismos que este punto A y punto B. Es decir, están en la misma línea. Profesor, ¿y en qué me sirve eso? Sigamos viendo. Nota que como este es el ángulo recto del rectángulo, pues evidentemente él también es recto. Y nota que este de acá viene a ser este ángulo de acá. Por lo cual, él también viene a ser un ángulo recto. Él vale 32. Por ende, él vale 58. Opuesto por el vértice, él también sería 58. Y evidentemente 58 es 90. Entonces, y evidentemente él sería también 32. Muy bien. Profesor, se parecen a los triángulos congruentes. Sí, pero nos falta un lado. Profesor, ¿y tienen un lado en común? Sí, porque si no te recuerdas, en el rectángulo los lados opuestos miden lo mismo. O sea, si él es palito, él también es palito. Nota entonces que si él es palito, él es palito. ¿Y dónde está este lado acá en la figura? Si lo notas bien, como tú lo has doblado, este viene a ser el lado de la figura. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que este triangulito y este triangulito son congruentes. Porque cumplen justamente, tienen sus tres ángulos iguales y tienen un lado en común. Ahora, profesor, ¿y qué consecuencia trae que sean congruentes? Sencillo. El que se opone a 32 vamos a decir que mide serruchito. Entonces en este triángulo el que se opone a 32 también va a medir serruchito. Y ahora sí, ya creo que lo has notado. Él vale X. Bueno, serruchito es isósceles. Si él vale X, entonces él también vale X. Ahora, podrías aplicar esto. Interior más interior te da el ángulo exterior. Pues podríamos decir que 2x es igual a 58 grados. Ahora, él está multiplicando, pasa a dividir, el valor de x es 29 grados y salió. Ahora, otra cosa que podrían hacer, simplemente en este triángulo grande de acá puedes sumar los ángulos y te debe de dar 180 grados. Muy bien, jovencito, hasta acá hemos llegado. Así es que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta. Y jovencitos, estamos tan cerca de la segunda fase, así es que por favor estudien y les deseo éxitos. Nos vemos, cuídense.